Una radiación ionizante, estamos hablando que pasa por la célula y me la revienta. Entonces nos puede dar alteraciones que ustedes mejor que nadie como médicos lo han de saber. Dentro, ay, ya se me regresó, ya ven. Dentro de los láseres que ocupamos en Erbium Jack y un Erbium Chrome, que ya está de óxido de carbono, pero no me voy a meter tanto esto porque sí me van a decir de cuál fumo esta, ¿verdad? Vamos a ver. ¿En qué se usan? En oftalmología, que es lo más conocido, dentro de en la estética, los láseres se pueden quitar desde una cicatriz, en cardiología, en la odontología, en neurología, en gastroenterología, en ginecología. El premio Nobel de láser de este año fue, de física, perdón, de este año, fue dado a una mujer por sus análisis en estudios en láser, sus investigaciones en láser, orgullosamente una mujer. Y conste que no soy feminista, hago la aclaración. Pero me da mucho gusto porque ella partió de la idea de que si nosotros empezamos a estimular el crecimiento celular positivo en las células, vamos a limitar el crecimiento canceroso de las células cancerígenas. El láser que actúa ahí más adelante lo voy a explicar más detenidamente. Entonces, vemos que cada láser, dependiendo de esa longitud de onda, me va a ir impactando diferentes sustancias. ¿Por qué? Porque las sustancias son los diferentes tipos de amante. A mí no me gustan los señores muy peludos. Ah, bueno, pues yo no me voy con el peludo, me sigo con el que me gusta. Entonces, en esa razón va a ser la similitud de la longitud de onda del láser. Entonces, cuando me dicen, ¿qué tipo de láser ocupas? Bueno, ¿qué quiero hacer? No hay un láser que pueda cubrir todas las necesidades. El láser se ha ocupado mucho en muchas áreas, no solo en las médicas. Entonces, vemos que hay unos estudios en donde hay similitudes o el láser va a impactar directamente ciertas sustancias. Entonces, hay unos aparatitos que se llaman espectrofotómetros, en donde van, y es de cuenta que me dice exactamente qué sustancias, y las personas que estudiaron medicina legal se van a dar cuenta que en esa forma van viendo qué sustancias había en ese cuerpo. Entonces, vamos a ver que esta gráfica en especial que estoy presentando es como el ABC para mí, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tengo a qué longitud de onda y con qué tipo de láser voy a impactar hemoglobina, melanina, hidroxiapatita y agua, que es con lo que trabajo mucho en boca, ¿no? Dependiendo de la longitud de onda, actualmente, como tenemos nuestro problema de manejo de infecciones, que más adelante voy a hablar, y nos estamos enfrentando a que dije, bueno, me puse a pensar, bueno, ¿qué puede hacer el láser en estos casos? Entonces, no es el láser, pero pues como laseróloga tengo que saber qué pasa con las longitudes de onda UV tan llamadas y tan satanizadas en muchas cosas. Entonces, la luz ultravioleta, y dicho poquito, dependiendo de la longitud de onda, va a esterilizar, va a sanitizar un área. ¿Por qué? Porque destruye la UVC, destruye los núcleos, los RNA, ribonucleic acid, del virus, y lo explota. Y eso es algo muy rápido. No significa que nosotros tengamos esto dado, porque esto es súper dañino para el ser humano. Entonces, pues lo primero que podríamos pensar, si yo no tomo en cuenta que existen 3 tipos diferentes de UV, entonces dije, pues voy a poner mi lámpara y que entre el sol. Fue la primera opinión que escuché. Dije, no, a nosotros no nos llegan, gracias a Dios, el UVC.
porque tenemos una capa de ozono que nos cubre. Nos llegan UVA y UVB, que van a actuar también y que los vamos a necesitar, pero no para esterilizar. Entonces, el VC, aquí en esta gráfica lo tenemos que es de 200 a 300 nanómetros de longitud de onda, el que se recomienda para romper todas las bacterias y las membranas celulares y a interactuar directamente en el RNA viral, es el VC. El láser, ¿cómo se comporta en los tejidos? Es una luz, es una radiación, ya lo dije, pero dependiendo de cómo sea el tejido, lo va a reflectar, o sea, si tenemos un vidrio, lo va a absorber, lo va a dispersar o lo va a transmitir. Entonces, nosotros tenemos muchas formas, ya después vamos a hablar, quien quiera, con mucho gusto le paso toda esta bibliografía, que dices, bueno, a esto quería llegar. ¿Qué me hace? ¿Por qué digo que, bueno, se va a reflectar, se va a todo el rollo? Porque esto a nivel celular es lo que está haciendo el láser. El láser lo que hace a nivel celular es que impacta directamente la mitocondria celular para darle esa energía más rápido y que tenga una reproducción más rápida. No esperamos tanto el ciclo de Krebs. Y hay una regeneración celular en la célula sana. Si nosotros impactamos una célula dañada, no puede estar funcionando bien. Cuando nosotros estamos impactando tejidos, digo, no regenera el nervio si está partido, pero hay una regeneración de la vaina del nervio. Entonces, podemos tener tratamientos de problemas de articulación, de neurosis. Hay una regeneración acelerada del tejido. ¿Por qué? Porque tenemos estimulación directa de colágeno, de fosfatasa alcalina, y todo esto, ¿en qué lo ocupan, doctores? Pues creo que la mayoría trabajamos con algo que casi en todos los pacientes o cualquier enfermedad la tenemos, que es la inflamación. Entonces, si nosotros metemos un láser de baja potencia en un proceso inflamatorio, el resultado que yo espero, ¿por qué? Es que haya menos inflamación, pero no porque sea un milagro, sino porque yo estoy aumentando la microestimulación, estoy haciendo que hay una regeneración vascular más rápida, estoy haciendo que esa parte me sane en un tiempo más rápido. Y aparte estamos esterilizando. Entonces, ¿por qué? Porque estamos limpiando todo esto. Entonces, esto yo creo que con más calma y lo podemos hablar en lo que es medicina general, porque sí, efectivamente, se han acercado a mí 2 que 3 doctores y yo no soy doctora, yo soy dentista. Puedo guiarlos como laseróloga en las longitudes de onda y las dosis que tienen que usar, porque para que le estén dando la suficiente energía al tejido y el tejido pueda estar funcionando en una forma lo más claro posible. El título de esta conferencia es Odontología Láser. Ya pasamos la parte de física, no se preocupen, fue muy rapidita. Pero, ¿qué estamos hablando que actualmente nos concierne a todos? Y yo creo que todos estamos muy preocupados porque nuestra práctica pues está siendo muy amenazada y está definitivamente no va a ser lo mismo antes del COVID y después del COVID. Es una pandemia, es una enfermedad que se ha expandido por todo el mundo, todos lo sabemos, todos odiamos la clase las clases que era de odontología de la salud y todo esto, donde pensaban que es una epidemia, esto es una pandemia. Y entonces desde así la pandemia como merolico, nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta forma. Entonces, las pandemias, desde el descubrimiento de la medicina, y yo siempre he procurado mantenerme en una forma positiva, nos ha obligado a la medicina a avanzar, a ser más creativos. Los problemas te ayudan muchas veces, las limitaciones, te ayudan a ser más creativos y a avanzar y a buscar nuevos caminos para hacer eso. Entonces, ¿qué nos han dejado las pandemias? Nos han dejado los límites de cómo poner las barreras de protección. Tenemos muchas pandemias que los pediatras
día a día ven viruela, varicela, sarampión, ébola, que ya las controlaron. Influenza, todos los que, muchas personas de las que el SARS, el COVID, el tifus, cólera, bueno, N cantidad de pandemias que han sido históricamente muy fulminantes en la población. ¿Qué tengo que hacer yo como dentista? Hace 100 años ya había dentistas, entonces empezaban los dentistas y decían, hay muchos por ahí fotos donde dicen no se tiene que volver a tocar a un paciente. Yo creo que el miedo que nos da el enfrentarnos a algo desconocido hace que en un principio todos dijéramos, no, por favor, no vuelvo a tocar a un paciente. Pero de repente nos empiezan a llegar los pacientes con urgencias, y no pacientes míos, tristemente, en donde llegan los pacientes y me dicen, doctora, mi dentista no está, estoy que me azoto en la pared del dolor. ¿Qué hago? Entonces, pues, ¿qué hago? Pues, a sacar los libros, a ponerte a estudiar. Entonces, en estos casos, las precauciones que tenemos que atender para ver los pacientes es ver cómo vamos a controlar. Si no lo conozco, pues por lo menos quiero pasar invisible y desapercibido para ese bicho, ¿verdad? Entonces, las medidas de que hemos seguido esta enfermedad desde en diciembre, estuve en Alemania y empezó allá el brote y empezó todo esto, estábamos en la universidad, me acuerdo, y empezaron a platicar, oye, ya te fijaste lo que está pasando en China, que China, fue en China, hasta, y empiezas a ver, pues una gripa, pues nosotros tuvimos la influenza, y pasamos, ¿no? O sea, y empiezas a empezar a buscar cómo conocer esto. Entonces te das cuenta actualmente que los tipos de transmisión del virus, que es lo que nos atañe, es por contacto, en gotitas, los dichosos droplets, y por aerotransportación. Entonces, si nosotros vemos esto, y yo, dentista, tengo prácticamente toda mi vida, desde que estaba en la especialidad, tuve la fortuna, y si está escuchándome, le mando un saludo muy, muy amoroso a la doctora Patricia Garduño. Ella fue mi jefe mi maestra. Y ella tiene un libro de manejo de la infección en el consultorio dental. En aquel entonces, les estoy hablando hace 30 años, todo lo forrábamos. Todo era forrarlo con papel de plástico para que nada nos tocara, y de repente llegaba un momento que te cansabas. O sea, yo venía saliendo de una universidad, cuando estuve en la universidad usábamos guantes lo mínimo, pero no pasaba si agarrabas una impresión con las manos, no pasaba nada, y de repente, no, forra todo. Es que el aerosol que salta hasta 2, 3 metros, y dices, a ver. Entonces, viendo cómo se transmite esto, la primera reacción es que dices, si voy a ver un paciente, lo voy a ver como las dos imágenes de abajo, o lo veo como en época de la fiebre negra, creo que fue, o lo veo completamente que no se me asome ni un pelo en la cara, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque me va a lastimar. Entonces, hay que ver qué es lo que tengo disponible y qué cambios tengo que hacer. Entonces, las precauciones para cuando yo estoy viendo un paciente son muy altas. Como lo hemos comentado, los dentistas, otorrinos y oftalmólogos son las áreas que más expuestas están a una enfermedad, a un contagio directo, ¿no? Entonces, empiezas a ver todas las recomendaciones que hubo para el SARS, todas las recomendaciones que hubo para la influenza, y empiezas a ver si aplican también para el COVID, ¿no? Que al final de cuentas. Entonces, me llega esta tabla mediante un colega, y te das cuenta que las defunciones confirmadas por COVID en el personal de la salud está por personal. Si se dan cuenta, si yo estoy diciendo que los más expuestos dentro de todo, o más cercanos me dicen que el COVID se almacena en saliva, se va a garganta, son los dentistas, porque los dentistas son los que menos se han muerto.
Y no quiero decir que es que somos una super raza especial, ¿verdad? Que tenemos super, o sea, muchos se fueron y se incluyeron, se quedaron en su casa y que bueno, muchos siguen trabajando. Pero ¿qué pasa con los dentistas? Los dentistas tenemos desde hace muchos años, y les estoy hablando más de 30 años, métodos de barrera en donde estamos muy conscientes que hay un aerosol en el ambiente que puede contaminar. Yo creo que a ninguno de nosotros actualmente, yo creo que hasta lo consideras una agresión sexual que te revise un dentista sin cubrebocas o antes del COVID, o sin lentes y sin guantes. Como que dices, no, no se me acerque, o sea, ¿qué le pasa? Le falta algo para protegerse, ¿no? Entonces, cuando aplicamos esos métodos y otros que vamos a hacer al consultorio dental, estamos viendo que nos sale esta tabla en donde dice cuánto tiempo dura la contaminación dentro de diferentes superficies. Y entonces vamos a ver qué puedo hacer yo, odontología láser, es lo que tengo. ¿Qué ventaja me va a tener todos estos chistecitos? Ya sé que el paciente va a estar muy bien, pero sí, no sobre mi salud, ¿verdad? Entonces, vemos que en la odontología láser, nosotros no provocamos un dolor, o provocamos menos dolor. ¿Por qué? Porque el hecho de que cuando nosotros tenemos un dolor se provoca por presión, por calor o por vibración. Y eso es lo que hace el fresado. Cuando nosotros hacemos un fresado, imagínense una maquinota haciendo un hoyo o un taladro, va a hacer que haya calor, por eso es que usamos agua y por eso es que sale el spray. Entonces, el láser que ocupamos es un láser que revienta la molécula de agua y mediante esa molécula de agua está quitando solo el tejido dañado del diente, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer en estos casos? El láser, ¿qué ventajas me va a dar? Pues que va a haber menos necesidad de poner anestesia. Voy a ocupar menos agua. Al ocupar menos agua, perdón, al ocupar menos agua, tengo un menos spray en el medio ambiente. Genero menos gotas de agua, menos aerosoles, que con una pieza de mano normal y con un aerosol normal. El láser me va a romper la molécula de agua, como dije, y ¿qué tiene agua que tenemos en la boca? Es una bacteria. La membrana bacteriana está hecha por 96% por agua. Entonces, ¿qué va a hacer el láser cuando lo meta en boca? La va a reventar. Y aparte, la radiación que llega a los lugares más que no son directos, que son secundarios, va a estar haciendo que las células tengan esa regeneración, esa fuerza para volverse a regenerar, o bien que tengan menos inflamación. ¿Por qué? Porque no fue agredido. Entonces, vemos los tratamientos de caries con la turbina y con el láser. Vemos que con la turbina, pues vamos a tener cierto dolor siempre en el momento de estar trabajando y posterior a esto. En una cirugía menor, donde tenemos que sacar un bisturí, y ahí se lo dejo a los doctores de tarea, un bisturí me va a estar impactando 300 capas celulares y un electrobisturí me va a estar impactando 3.000 capas celulares. El láser me va a impactar solo 30 capas celulares y me va a dar la ventaja que los bordes de la herida estén regenerándose para que tenga una mejor cicatrización. ¿Qué va a hacer en una endodoncia? En una endodoncia va a ser que se me quite la bacteria, que la reviente y que llegue a lugares la radiación donde no llega normalmente ningún agente que podamos estar. Nosotros en endodoncias ocupamos mucho hipoclorito de sodio, ocupamos otras cosas. Entonces, la endodoncia lo que va a hacer es que cuando entra la radiación, pues me va a limpiar un conducto lateral, por ejemplo, en donde no entra otra cosa que láser, porque no va a haber ninguna otra cosa que me llegue a limpiar esa superficie bacterianamente. Y aparte alrededor, donde hubo una lesión, va a hacer que se regenere esa inflamación, que baje y que tenga una regeneración, o sea, mucho más rápida. En tratamientos de ortodoncia, es donde es muy conocido,
va a hacer que el diente mueva. Acuérdense que dije que el láser provoca una regeneración muy rápida de la fosfatasa alcalina, que es el precursor de hueso, y hace que el diente tenga mayor movilidad dentro en una forma más noble. Farmacológico, pues si les estoy diciendo que les voy a hacer una cirugía en donde no voy a poner anestesia, no voy a matar la bacteria, voy a dejar los bordes listos para que estén cerrados, no mando antibiótico. ¿Por qué? Porque no va a haber una respuesta macrofágica tan exagerada como para provocar una inflamación. Y demuestra están que muchas veces dicen, bueno, para sacar terceras molares, ¿ocupas el láser? No, no lo ocupo. Se sacan a una forma convencional. Lo ocupo para poner la terapia antes y después de la extracción, y el paciente no se inflama y tiene una cicatrización, que de ahí muchos pacientes es lo que me piden. Nosotros veíamos muchos pacientes extranjeros en el consultorio, pues tienen la facilidad de irse a trabajar tranquilamente sin estar con tanto dolor y con tanto problema. ¿Cómo estamos atendiendo a estos pacientes en urgencias dentro del consultorio? Antes de la consulta médica vamos a hacer, obviamente, la visita de consultorio vamos a hacer un triage telefónico, un comunicado, le estamos comunicando al paciente. El paciente está muy, muy desconfiado de ir a los lugares y prefieren, doctora, por favor, deme lo que sea, pero hay ocasiones que pues, un antibiótico no nos va a salvar de una angina de Ludwig, ¿verdad? Entonces, hay que explicarles que estamos capacitados para cuidarnos, tanto a ellos como a nosotros. Se le solicita al paciente que llegue puntual, que llegue con su cubrebocas, que de preferencia no esté esperando en la sala de espera y que llegue sin acompañantes, porque luego cuando los niños llegan hasta con la muchacha. Llegan la mamá, la abuelita, el hermano, o sea, llegaban. Ya actualmente se les pide que no, y con la pena, o sea, si llegan, pues nos tienen que esperar en su coche, ¿no? Dentro del consultorio, antes de que llegue el paciente, tenemos una inspección y sanitizado que está reforzado, tenemos esterilización instrumental bajo autoclave, superficies, estamos usando el ozono, como ustedes saben, el ozono es un quelante, oxidante muy fuerte, que en dosis a menor tiempo me puede desinfectar todo el área. Estamos ocupando el amonio cuaternario, el hipoclorito de sodio, siempre lo hemos ocupado. Esto no es nada nuevo. ¿Por qué? Porque estamos limpiando superficies entre paciente y paciente, y la película autoadherible que estamos usando. Pero tenemos algo que nos hacía como que mella, que cómo voy a controlar el aire. Pues pusimos filtros de aire EPA. Los filtros de aire que nosotros tenemos son filtros que tienen 3 capas de filtración. Una de partículas, una de carbón activado y la otra de filtro EPA. Entonces, ¿cómo le hacemos? Primero, entre paciente y paciente, antes de que llegue el paciente, el consultorio ya fue impregnado con ozono, y el filtro se pone a andar a lo máximo. ¿Por qué? Porque necesito que ese ozono llegue a todos lados, al aire donde no llegan las demás cosas. Quitamos todo lo que son revistas y se instituyeron programas de limpieza. En el consultorio tenemos una regla, tengo doctores muy capacitados, pero a nadie se nos caen las manos, que dice, si hay que limpiar, hay que limpiar. Y muchas veces no es, en este caso que tienen que hacer una limpieza constante, pues todos le tenemos que entrar a checar todas las superficies, desde un simple lápiz a que quede todo bien limpiecito. Antes de consultorio, obviamente, nosotros veíamos cerca de 4 pacientes por hora. Actualmente es imposible. O sea, no podemos hacerlo. Probablemente vemos un paciente cada media hora, cada 40 minutos, dependiendo del procedimiento. ¿Por qué? Porque no puedo mezclarlo. Muchas veces cuando tengo un poquito de más, chance, en este caso, es cuando son hermanitos. Entonces, cuando me llega una mamá con 4 hermanos, bueno, les damos su tiempo a todos, pero bueno, ya no estoy con las medidas tan estrictas de esto, porque son hermanos que están conviviendo en el mismo ambiente, ¿no? Cuando ya nos den más luz verde y no estemos en una etapa 3 tan aguda como actualmente, sí vamos a tener que hacer citas con más procedimientos. Esto quiere decir que ya
En lugar de poner un sellador, probablemente pongamos 4 o 6 selladores en una sola cita, ¿no? Y esto que va a hacer que el paciente tenga que pagar un poquito más. Entonces, nos está obligando a nosotros a crear facilidades de pago y a clasificar a los pacientes según los procedimientos. Esto es como llega, está el túnel que está en la entrada del hospital. Tenemos sanitización con amonio cuaternario, que lo hacen cada 15 días dentro del consultorio. Tenemos el ozonificador, ahí está la sala de espera del otro consultorio. En el elevador nos hicieron favor de poner las huellas para que los pacientes vayan y no vayan contaminándose y tengan un poquito de más seguridad. ¿Por qué? Porque detalles como estos, desde mi punto de vista, el paciente va a llegar a su casa y los va a comentar. ¿Cómo nos estamos cuidando durante la atención médica? Obviamente está de más que les diga que usamos nuestras batas especiales, ropa especial para el consultorio, los cubrebocas N95, los gogles y la careta y el gorro. Eso está de más porque eso es de cajón, o sea, eso lo tenemos que hacer todos. Entonces, ¿qué le estamos diciendo al paciente? Pues el paciente llega, tiene una sanitización de manos y de calzado. Pasa por unas charolas extras, no me importa que venga, es que me acabo de lavar las manos antes de salir de mi casa, pues qué pena, si no se las lava no entra al consultorio. Entonces, usa cubrebocas, en ese momento pasa una parte ya con su calzado bien sanitizado, en donde se le pide guardar sus efectos personales, la secretaria a distancia le toma la temperatura y se le hace otro segundo triage, en donde si ha sentido problemas, o sea, porque de un día a otro nos puede cambiar mucho el panorama. Y se le da un consentimiento informado que sacó la Secretaría de Salud para los pacientes con COVID. Entonces, a partir de ahí, el paciente, y estoy pensando en un paciente pediátrico, ya puede entrar. Dejamos a libertad a que al papá, hay pacientes pediátricos que quieren, a fuerza, desgraciadamente, hoy escuchaba un doctor que hablaba mucho de las mamás millennials. Hay muchas mamás que le dan prioridad a lo que, mijito, ¿quieres que te atienda la doctora? Dices, pues si ya vinieron hasta acá. Digo, en nuestra época se nos usaba y a mí me ha tocado ver todos estos cambios, pues tenemos que ser un poquito más amigables porque eso es parte de un nerviosismo que trae la mamá, porque obviamente si llegó hasta el consultorio quieren que lo atiendan, pero bueno, hay que ver la forma de saltar esas barreras. En el consultorio, el paciente ya en el sillón dental se quita su cubrebocas y se le pone un enjuague bucal a base de peróxido al 1% y lo mantiene en boca 1 minuto. ¿Para qué? Para bajar el nivel bacteriano que tenemos. Todas las unidades están para esto ya cargadas y recargadas con agua ozonificada. El uso de barreras, el uso de equipo de protección personal es básico en todos. Y de preferencia, en este tiempo no estamos haciendo tratamientos que sean invasivos, estamos atendiendo urgencias exclusivamente. Pero las urgencias de lo que no era urgencia hace 2 meses, ahorita se está empezando a convertir en urgencia. Entonces, se le está dando prioridad a los procedimientos que se puedan. Si yo estoy atendiendo una urgencia y veo que del otro lado hay un diente que pueda desarrollarme una urgencia en el próximo mes o en el próximo mes y medio, lo bloqueo. Entonces, lo bloqueo de una forma para que no esté en sensibilidad y no tengan que estar viniendo periódicamente y no siga avanzando esto. Hay formas de bloquear esto, hay formas de hacer remineralizaciones dentales, parte del protocolos ya muy establecidos y ya muy estudiados dentro de odontología. Se le enseña al paciente cómo está su salud dental. Es increíble que el paciente normalmente no sabe cómo tiene la boca. Entonces, cuando yo le digo, ¿no te has lavado los dientes? Dicen, pero cuando les enseño la foto de cómo traen los dientes, dicen, oh my God, o sea, ahora sí me tengo que empezar a lavar porque yo nunca pensé que estuviera en esas condiciones. Es muy diferente verlo a que te lo digan. Entonces siempre les digo, yo de joven le decía a mi mamá, más vale pedir perdón que pedir permiso, pues aquí les enseño las cosas directamente. Se les aclara las dudas por qué un consentimiento informado directamente en COVID y se hace una revisión, de su plan de tratamiento, de cómo vamos a plantear esto. Estos son algunos pacientes de consultorio y esto para mí lo que significa es que todos los pacientes que entran al consultorio, ya sea porque quieren que vea si les está erupcionando un diente, todos son potencialmente infectados.
que no están en una fase, y los niños más que nada son asintomáticos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ver algo que en los niños es bien común, que es el dichoso síndrome de Kawasaki, ¿no? Entonces, esta es una rehabilitación bajo anestesia general que llevamos. ¿Qué pasa con los niños? Que si yo no estoy atenta a todos, a su boca, a su zona peribucal, a su cuello, en lo que escupen, no estoy viéndole en la parte de atrás del cuello y no veo signos de una herpangina, de un herpes, o sea, signos dermatológicos que me estén dando una alerta. En cuanto yo veo eso, ahí se acabó la consulta y mejor preferimos remitir la consulta a una semana después para esperar ese tiempo de incubación. ¿Qué hacemos después? Se coloca el cubrebocas, pasan al área de consulta y de pago y es un tiempo mínimo, lo que busco que esté ahí, que no esté dándonos mucho tiempo, ocupando mucho tiempo, porque el paciente ya está ansioso por salir del área, pues, del consultorio. Mi consultorio es muy pequeño, entonces, en cuanto salen al área de recepción, prácticamente ya están afuera del consultorio. ¿Qué se hace dentro del consultorio? Se vuelve a sanitizar, se pone otra vez amonio cuaternario, se pone 1 minuto de ozono, se hace la evaluación, el personal se puede ir aseándose y descubrir un poco a un área que hemos mantenido limpia para que se hidrate. Uno suda, que dije, si pudiéramos bajar de peso con el sudor, sería la más feliz del mundo, pero nada más nos deshidratamos, ¿verdad? Y hacemos que el equipo empiece a ver esto. Esta es, como se ve ahí, es la charola, en donde tenemos, es el área de sanitización de calzado. Adelante pongo 2 jergas, el ozono, la máquina de ozono. Y en la noche ponemos focos, muchas veces en la mañana, en el mediodía y en la noche, ponemos focos con radiación UVC. Y estos se manejan vía internet. O sea, ya ve que ahora todos esto. Esto, yo creo que todos los que somos médicos quisiéramos volver a este punto, que ya pasara esta etapa de pandemia y pudiéramos acercarnos a nuestros niños, platicar con ellos, tocarlos. La odontología es muy, muy de cuerpo, pero nos llegan estos niños en donde no nos queda otra más que en el lado izquierdo o le entro y le trabajo o este niño termina hospitalizado. Entonces, ¿cuál va a ser la primera reacción de los niños? Esto se resolvió muy bien con láser, gracias a Dios, en un día. Pero la primera reacción de los niños que ven salir a un astronauta es que pues yo dejé de ser la novia de Capitán América y ahora soy la novia de Buzz Lightyear. Entonces, tenemos que jugar con ellos. No podemos tener un contacto físico, pero podemos tener un contacto emocional. El entender que esos ojitos, atrás de cada paciente, tienen dolor, tienen miedo, y que las mamás no lo están trayendo como en otras ocasiones pudiéramos pensar, a ver qué le encuentra, doctora, ¿no? No, lo están trayendo por necesidad y se están muriendo del miedo de llegar. Entonces, desde mi muy punto de vista personal, hay que cuidarnos, hay que prepararnos y hay que darle chance a los pacientes y la noción, enseñarlos cómo cuidarse, si pueden, les damos clases los conectamos con un nutriólogo o siempre tenemos charlas abiertas en el consultorio sobre cuestiones de láser. El láser, a mí, en lo personal, ha sido una herramienta que ha revolucionado mi práctica odontológica a tal punto que ya no es tan divertido trabajar con fresas, ya nada más ocupo el láser. ¿Dudas? No sé cómo andamos de tiempo, pero creo que ya. Espero que no se hayan dormido con la parte física. Me le eché muy rapidito. ¿Dudas? Todas. El doctor Isaac,
usted iba a dar una conclusión antes de pasarle la palabra al doctor Isaac, y quiero agradecerte yo en lo personal mucho, mucho tu participación, como siempre lo has hecho, doctora Flor. Gracias. Les voy a presumir un video, a ver si lo encuentro por acá, de un aparato que están haciendo. Ustedes hemos hablado de los SPIs. A ver si se ve, ¿verdad? Y que lo están haciendo para control de SPI en México. Los aparatos estos son muy caros. Entonces, yo creo que en épocas de pandemia estamos, a ver si se ve, si lo ven ahí. Sí, sí, sí. Este es un aspirador, es el prototipo de un aspirador de estas. Entonces, igual pasa por un filtro EPA y todo. Yo creo que la nueva forma de trabajar en odontología, pues no es dejar de trabajar. La nueva forma de trabajar en odontología va a tener que ser estar conscientes del medio en donde estamos. Entonces, ¿dudas? Si no hay ahorita, como quiera, está abierto tu chat para cualquier, Bueno. para cualquier información que si alguien lo requiere después, te lo agradecería Claro mucho. que sí, con muchísimo gusto, y cualquier duda en el correo, con mucho gusto, estoy para servirles. Todo esto, pues obviamente, la premura no me ha dado tiempo de subir, lo que es malo, pero tengo la cantidad de artículos científicamente estables. ¿Qué me puede hacer el láser? ¿Qué diferencia puede hacer el láser? Yo creo que después de la fresa de alta velocidad, es la, es la siguiente herramienta que va a hacer un cambio muy drástico en la eliminación de una enfermedad que también es pandémica, pero nadie me la toma en cuenta. El doctor José Ignacio González me pregunta cuántas tiempo pones la lámpara de luz ultravioleta. La lámpara de luz ultravioleta de 250 a 280 nanómetros de longitud de onda, que es muy importante que tengamos, es la VC, se pone máximo 5 minutos. Porque si no, nos va a empezar a matar el plástico y demás. Hay unas lámparas de luz ultravioleta que están usando en España en los cuartos donde están ocupando, los cuartos de los que salieron de COVID, la meten al centro, son lámparas monstruosas y hacen el flashazo circunferencial, y eso les están poniendo 10 minutos. Entonces, un periodo de esterilización de un cuarto que llevaba un proceso por gas de 3 horas, lo están reduciendo a 10 minutos. Bueno, nuestro presidente, el doctor Isaac de la Parra, tiene un anuncio para la próxima semana. Doctor. No, pero si quieres, ahorita me parece que tenían preparada alguna conclusión que iba a comentar a Claudia Patricia, ¿no? Sí, aquí estás, ¿verdad? Entonces sí, que escuchamos. Sí, como conclusión a esta interesante plática, podemos observar que el uso del láser en odontología ha revolucionado en los tratamientos dentales. Y como vemos, gracias al láser se pueden remover caries sin recurrir a la gran mayoría de los casos al uso de anestésicos. Y esto permite al paciente estar relajado y confortable. Y pues vemos múltiples beneficios, o sea, porque elimina el problema de dientes sensibles, elimina el sangrado durante la cirugía, permite una rápida cicatrización con menor dolor e inflamación, y asimismo permite destruir la mayoría de las bacterias que se encuentran en la boca, mejorando en general la salud bucal. Y pues muchísimas gracias, doctora Flor, es muy interesante, muy bonita presentación. Gracias por compartir con nosotros estas experiencias. No, al contrario, gracias, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias a todos por su invitación, un placer como siempre. A veces no me gusta meterme tanto al área de física porque es pesada, y nosotros estudiamos, al menos yo estudié ontología saliendo de la matemática y de la física, y caí en eso.
pero es muy apasionante cuando tú juntas la física con la química y la biología en una enfermedad. O sea, y al final de cuentas eso es lo que está haciendo el láser. El láser está uniendo la parte física, actuando en una parte biológica, produciendo cambios químicos. Ok. Tenemos al doctor Federico García Soriano que está levantando la mano para hacer una intervención. Claro que sí. ¿Lo puedes habilitar, Luis? Al doctor, García Soriano. no, yo creo que eso el que lo puede hacer es el licenciado Josué. Yo no puedo habilitarlo. A ver, permíteme, déjame Claro. ver si todavía está por allí Josué. Josué, ¿nos escuchas? Sí, estoy con ustedes. De hecho, estoy tratando de ver en dónde te puse a ti como hospedador, aunque no me deja ver las opciones de la persona que está levantando la mano. Lo único que puedo hacer es nada más bajar la mano, pero no Mientras estoy leyendo, a mí me están llegando, yo no sé cómo, pero ya ven que para la tecnología somos muy buenos. El doctor José Ignacio González, igual, ¿Sí? Saludos, compañero mío de la especialidad. De hecho, él hizo un estudio. Espérame, ya te van a habilitar. Espérame un momento. Sí. Ok, permíteme, nada más déjame ver que nos contesta Josué. Está preguntando que si los abscesos dentales también los están lavando con el láser y como desinfectante. Sí, el absceso dental, fíjate que en los niños estoy usando el láser diodo para limitarlo inicialmente y darle un poquito de más fuerza. Te estoy hablando que estos 2 meses de contingencia me han llegado cualquier cantidad de abscesos. A ver, permíteme, déjame checar si está abriendo con láser si puedo abrir. Para evitar ese calor y esa vibración obviamente los dejo abiertos. A ver, Flor, te voy a dejar en el audio al doctor Federico García Soriano. Claro que sí. Que quiere hacerte 2 preguntas. Claro que sí. Si quieres hablar, Federico. Adelante. Sí. Bueno. Sí. ¿Sí, ya? Sí, doctora, dos preguntas. Sí, dígame. Una, ¿a qué se refiere con el consentimiento informado para COVID diseñado por la Secretaría de Salud? Nos pasaron por... ¿Y la segunda? Se cortó la llamada. Si quieres, Hay un continuar. consentimiento que sacó el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas con la anuencia de la Secretaría de Salud para los pacientes pediátricos. Ya ven que es un área muy sensible, que definitivamente no podemos meterle manos. Y para atender una urgencia, tenemos que tener un consentimiento firmado. Si usted me pasa su mail, lo puedo hacer llegar. Soy muy mal, se me hace que es por el teléfono. Te está contestando la primera pregunta, Federico. Se escucha muy mal si le pones así, nada más, por favor, levante la mano o aquí me ponga una pregunta y yo le yo le activo su micrófono. Ok. Aquí está. Ya puedes hablar, doctor Federico. Activa Federico. tu micrófono, ya puedes hablar, doctor Federico. No, yo creo que no está. O si la quiere escribir. De hecho, las que te le di yo del doctor José Ignacio González, las escribió. Pero esa fue escrita.
Ya está activado para hablar, ¿eh? De hecho, lo subo como a ver, ahí está. Ya puede incluso como panelista hablar. Sí, de hecho ya está, pero tiene el micrófono apagado. Así es. A ver. Josué Sarmiento. No, ya lo tiene prendido. No, el doctor Federico. El doctor Federico García Soriano tiene apagado el micrófono. Ujú. Necesita aprenderlo, pero eso lo tiene que hacer él, no lo puede hacer el licenciado Josué. Eso tiene que hacerlo él. Pues Sí, háblale, doctor Isaac. Sí, le estoy marcando porque le mandé ahorita un mensaje, pero creo que no lo recibió. Entonces,